cálculos. Una de las propiedades de estas que acabo de escribir fue la que ocupé el día de ayer para resolver uno de los ejercicios, que fue esta, mira. La divergencia del producto de una función escalar por una función vectorial se escribe también de esa manera. Pero no solamente es esta propiedad la que podemos manejar, sino estas 12 propiedades, de las cuales las primeras cinco son muy sencillas y se pueden aprender fácilmente. A partir de la sexta en adelante es un poco diferente, donde a veces pues sí es necesario sacar una tabla, un formulario, para ver cómo se están dadas estas operaciones. Pero entonces me gustaría, por favor, que si quieren tomar nota de esto, no quiero perder mucho tiempo porque en realidad pues sí voy un poquito atrasado por los puentes que ha habido y cosas así. Tal vez pues voy a solicitarles a ver si es posible tomar unas clases adicionales, unas 3, 4 clases adicionales que fueran posible, pues tal vez en las mañanas, no sé, nada más los lunes y jueves, por ejemplo, que si se pudiera a las 10:30 de la mañana, por ejemplo, para reponer algunas clases que por los puentes y eso luego se pierden. Pero eso lo discutimos al final. Ahorita me gustaría, por favor, que tomen nota de esto. Por eso pregunto si se ve bien. ¿Sí? Dice, fórmulas en las que interviene el operador nabla, le llamamos operaciones diferenciales del gradiente, la divergencia y el rotacional. Y pues dice lo siguiente, sean A y B dos funciones vectoriales. A y B son dos funciones vectoriales. Eso significa que son dos funciones que pueden tener esta forma. Por ejemplo, 2xy por z por y más 4 por e a la x y z j más 2x cuadrada por k. Esta A significa una función vectorial que puede ser algo como esto. Esta función B también. B es una función vectorial que puede estar compuesta también por tres componentes, ¿no? E a la x por y más 2xzj, etc. Entonces, A y B son funciones vectoriales. Y esta phi y esta psi, funciones escalares derivables en todos los puntos x, y, z de una región del espacio. O sea, esta función phi puede ser una función que depende de tres variables. No sé, por ejemplo, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, así. Sin vector, es una función escalar. Lo mismo para la función psi. Es una función que depende de x, y z. O de x y de y, no importa. Y pues es una función llamada campo escalar también. Entonces, esta phi y psi son funciones escalares, por eso se llaman funciones escalares, en todos los puntos x, y, z de una región del espacio. Bajo estas condiciones se cumple lo siguiente. El gradiente de una suma de funciones escalares, pues es igual a la suma de los gradientes. La divergencia de una suma es igual a la suma de las divergencias. Obsérvese cómo cuando hablamos de la divergencia, ahora estamos actuando sobre campos vectoriales. Aquí son campos escalares, aquí son campos vectoriales. Cuando hablamos del rotacional, ¿verdad? Rotacional de un campo vectorial, mira, es el rotacional de una suma. El resultado es la suma de los rotacionales. Esta es la propiedad número 4 que aplicamos la clase de ayer. Mira, la divergencia del producto de una función escalar phi por una función vectorial A.
Ayer puse un ejemplo de la aplicación de esta fórmula. Pasa y actúa, pasa, calcula la divergencia de A y le suma el gradiente de phi punto A. Para la propiedad número 5, tenemos el rotacional del producto de una phi por A. El rotacional del producto de una phi por A es igual. Pasa y actúa, mira. Pasa sobre phi y actúa sobre A. ¿Cómo actúa sobre A? Calculando su rotacional. Aquí actúa sobre A calculando su divergencia. Aquí calcula el rotacional. Entonces, pasa y actúa, más actúa y pasa. Cuando decimos que actúa, quiere decir que calcula el gradiente, mira, el gradiente de la función escalar phi, que es un vector, cruz por A. Pasa y actúa, más actúa y pasa. Entonces, estas 5 formulitas son muy importantes y como te darás cuenta, son sencillas de aprender. A partir de la propiedad número 6, ya la cosa se pone un poquito más complicada de aprender de memoria. Por esa razón es que podemos sacar, pues, estas formulitas, si tú quieres, en un momento dado. Por ejemplo, mira, ¿esto cómo lo leemos? La divergencia de el producto vectorial, la divergencia de un producto vectorial. ¿Sí ves? La divergencia de un producto vectorial. Aquí hago el producto vectorial de A con B y voy a obtener un campo vectorial, porque A cruz B es un vector, y le calculo su divergencia. Pues según esto, la forma en la que se calcula la divergencia de este producto vectorial es igual al vector B punto el rotacional de A menos el vector A punto el rotacional del otro vector que es B. Pues aprenderse de memoria esas formulitas pues no tiene mucho sentido. A partir de aquí, si tú quieres, puedes sacar la tabla y ver cómo está dada esta identidad o esta fórmula, donde está haciendo o está apareciendo el operador nabla, calculando la divergencia de un producto vectorial, ¿verdad? La fórmula 7, mira. La fórmula 7 es, ¿qué cosa? Aquí es la divergencia de un producto vectorial. ¿Y aquí cómo lo leería? El rotacional de un producto vectorial. El rotacional de un producto vectorial. Y mira cuál es la fórmula. Es B punto nabla. B punto nabla es un operador. B punto nabla actuando sobre A menos el vector B por la divergencia de A. Luego dice menos A punto nabla. A punto nabla es un operador. ¿Qué quiere decir? Vamos a pensar que este B, este campo vectorial B, es el vector dado por X más Y, coma, E a la X por Z, coma, y XY por Z. Este es el vector B. ¿Qué significa B punto nabla? Miren, B punto nabla, pues va a ser un operador. ¿Por qué? Porque me va a quedar B, que es X más Y, coma, E a la X por Y, coma, X por Y por Z, punto nabla. Pero punto nabla, o nabla, es el operador parcial con respecto de X, coma, parcial con respecto de Y, coma, parcial con respecto de Z. ¿Sí están de acuerdo? Profe, pero lo podríamos también leer como la divergencia de A, ¿no? No, claro que no. ¿No? Aquí no estoy hablando de una divergencia. Porque estamos, es el producto punto de nabla con B, porque es conmutativo, ¿no? El producto punto. Ah, pero efectivamente es conmutativo y solamente en algunos casos podemos ver que B punto nabla es igual a nabla punto B. Sin embargo, aquí no lo puedo ver así. Por eso es importante explicar esto. Cuando yo calculo B punto nabla, lo que voy a obtener es un operador que está actuando
sobre el vector A. ¿Qué pasaría si yo aquí calculo nabla.b? Nabla.b me daría la divergencia de B, y la divergencia de B sería una función escalar por A. Sería nabla.b, si yo calculo nabla.b y no b.nabla, lo que estaríamos calculando es un escalar, me da una función escalar multiplicada por el vector A. Sin embargo, si nosotros calculamos b.nabla, lo que voy a obtener es un operador. ¿Cómo va a quedar ese operador? ¿Puedo borrar esto que está aquí ya? Le iba a sacar captura, profe. No sé si me puede permitir un poco. Sí. Ya. Entonces, ¿sí puedo borrar esto, jóvenes? Sí. Veamos. Entonces, continuamos con este ejemplo. ¿Quién sería b.nabla? b.nabla sería igual al producto punto de este vector b con el nabla, que actúa también como vector. Por eso les había yo comentado que nabla actúa como vector y como operador diferencial. Entonces, cuando hago el producto punto, ¿qué me quedaría? X más y por la derivada parcial con respecto a x. O sea, sería x más y por la parcial con respecto a x. Así quedaría. Pero mira, es el operador actuando sobre quién. Aquí le voy a poner sobre quién. Sobre las componentes de A. Luego, ¿cuál es la otra? E a la xy. Entonces aquí sería más E a la xy. Por la parcial con respecto a y. Más xyz por la parcial con respecto de z. Y entonces, esto es b.nabla, que está aquí. Y entonces dice, ese b.nabla lo haces actuar sobre este vector A, o sea, sobre el A. Eso me da esto. Entonces, b.nabla sería igual a b.nabla actuando sobre un campo vectorial ¿a qué sería igual? B.nabla es esto. X más Y parcial con respecto de X, más C a la XY parcial con respecto de Y, más XYZ parcial con respecto de Z, y esto entonces va a actuar sobre A, pero este A es un vector que tiene componentes. ¿Qué componentes? Pues la componente P de XYZ, una componente Q de XYZ, y una componente R de XYZ. Entonces, este vector A tiene las componentes P, Q y R, donde P, Q y R son funciones que dependen de X, Y, Z. Por lo tanto, ¿cómo te quedaría? Fíjate. Todo esto es como una función escalar, como si fuera un escalar por vector. Escalar por vector. ¿Cómo se multiplica escalar por vector? El escalar por cada una de las componentes. Exactamente, el escalar por cada una de las componentes. Entonces aquí me quedaría así, ¿verdad? Me quedaría que esto va a ser igual a el escalar actuando sobre P. O sea, me quedaría X más Y por la parcial con respecto de X, más C a la XY parcial con respecto de Y, más XYZ parcial con respecto de Z, y todo esto va a actuar sobre P, ¿verdad? ¿Y qué me va a dar como resultado? ¿Qué me debe dar como resultado? ¿Un vector o un escalar?
La multiplicación de escalar por vector, ¿qué me da? Vector. Vector. Entonces, tengo todo este escalar por la P. Ahí está. Entonces, aquí es coma. Y ahora, cuando ya hago actuar esto, esta P, que depende de X, Y, Z, la pongo aquí y la pongo aquí. Y voy a derivar entonces con respecto a X la P y le multiplico por X más Y. Aquí, más E a la XY por la parcial de P con respecto a Y. Ahora derivo la P con respecto a Y y lo multiplico por E a la XY. Más XYZ por la parcial de P con respecto de Z. Y entonces ahí está la primer componente. Toma. ¿Cuál es la segunda? Es lo mismo, pero con la Q. Exactamente, es exactamente lo mismo, pero con la Q aquí. ¿De acuerdo? Este va aquí. Y la tercer componente del vector, ¿quién sería? Lo mismo, pero con R. con la R aquí. Y entonces, pues vean ustedes, B.nabla opera sobre A. ¿Por qué digo que opera? Porque está actuando sobre cada una de las componentes del vector A, que son P, Q y R. Por eso decimos, B.nabla es un operador que actúa sobre las componentes de A. Luego, menos, mira, menos, esto que está aquí es un vector. Luego dice menos B, que es vector. Y la divergencia de A es un escalar. Esta divergencia de A sí es un escalar. Por lo tanto, divergencia de A escalar por B, vector. Entonces, este vector menos vector, todo bien. Luego menos. Ahora aquí nuevamente se repite lo que está aquí, pero ahora con A. A.nabla. A.nabla es un operador que actúa sobre B. Más A por la divergencia de B. Aquí sí también escalar por vector. O sea, el resultado de esta operación, el rotacional de un producto vectorial, por supuesto que me va a dar un vector, como sabemos, porque el rotacional de un vector o de un campo vectorial es un vector. ¿Se entiende? ¿Jóvenes? Sí. La 8, mira. Profe, La 8, ¿cómo la lees? sería el gradiente del producto punto. Exactamente, es el gradiente del producto punto. Entendiéndose desde luego que A es una función vectorial, ¿verdad? Es un vector, por supuesto, sí, pero es una función vectorial. Entonces es el gradiente de un producto punto. Y también, mira, es el operador B.nabla actuando sobre A, más el operador A.nabla actuando sobre B, más B cruz rotacional de A, más A cruz rotacional de B. Bueno, a mí me choca aprenderme de memoria las cosas, ¿no? Aprenderse esto de memoria no tiene sentido. Yo, de hecho, por eso estudié matemáticas, porque no me gustaba aprenderme las cosas de memoria. Oiga, profe, ¿qué significa tau? Es que hay un de los problemas que dejó, decía, pruebe que tau es igual a R, pero las R's las muestra con un puntito arriba. No. Esos problemas, entonces se me pasó, no lo vi bien. Esos problemas son de geometría diferencial. Tau es algo que en geometría diferencial se conoce como la torsión. Ajá. Pero esos problemas no. De hecho, no están contemplados en el programa. Es que son, de hecho, más de la mitad de los que dejó, entonces, pues, no se realizan, ¿verdad? No, esos no. Ok. Esos no. Profe, y como son de las dos partes, bueno, es que en una zona cerca de funciones vectoriales y otra zona cerca de divergencia, gradiente y rotacional. Así es, sí. No sé si nos podría dar, es que como ahorita estamos en otros, también el profesor de cálculo dejó varios y estamos cerrando evaluaciones. Al menos para la segunda parte, no sé si nos podría dar una prórroga de entrega o si tendríamos el tiempo para que se entregara en dos partes. De acuerdo, sí, lo voy a modificar la fecha de entrega unos días más. Ok, gracias. Pero no mucho, ¿eh? Y vuelvo a repetir, no sé si
me permitan ustedes darles unas clases adicionales para poder cubrir con lo que quiero cubrir. Continuamos al final, eso lo comento al final. Entonces, ¿está claro? ¿Está claro hasta aquí? Sí. ¿Cómo va esto? La propiedad número 9, pues esta sí ya te es familiar, ¿no? La propiedad número 9. La divergencia del gradiente se llama laplaciano. La divergencia de un gradiente es el laplaciano. Y había comentado, cuando el laplaciano es igual a 0, a eso le llamamos la ecuación de Laplace. Si considero solamente nabla cuadrada, a eso le llamamos operador laplaciano. Profe, dijo que a phi la vamos a considerar como cualquier función, ¿verdad? ¿A quién? A phi. Bueno, cualquier función diferenciable. Una función escalar diferenciable, lo anotamos al principio. Ok. ¿Qué significa que sea diferenciable? Que tiene derivadas parciales, ¿verdad? En puntos del espacio tridimensional. O sea, existen sus derivadas. O sea, el límite que define la derivada existe. Eso es lo que significa que sea derivable para poder calcular esto que está aquí. Bien. Continuando con estas propiedades, de la 9 sigue la 10, 11 y 12. Y me atrevo a poner esto. 3 propiedades muy importantes son las siguientes. El rotacional de un gradiente vale 0. Vector. El rotacional de un gradiente vale 0. La divergencia de un rotacional vale 0, escalar. Porque aquí estoy calculando una divergencia. Aquí estoy calculando el rotacional de un gradiente. El rotacional es un vector, la divergencia es un escalar. Entonces aquí es 0 vector, aquí es 0 escalar. Y otra propiedad número 12, que es, mira, el rotacional de un rotacional. El rotacional de un rotacional. Y está dado como el gradiente de la divergencia menos, mira aquí, el laplaciano, pero del campo vectorial A. Aquí es el laplaciano de un campo escalar phi. Y con esta formulita, entonces, también podríamos calcular el laplaciano de un campo vectorial A. Si de aquí despejas nabla cuadrada A, si ves la diferencia, aquí es nabla cuadrada A vector. Y aquí es nabla cuadrada phi. Aquí es phi escalar. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Entonces, si nosotros de aquí despejáramos el laplaciano de este campo vectorial, porque nabla cuadrada es el operador laplaciano. Si lo hago actuar ahora sobre un campo vectorial A, entonces, ¿a qué sería igual el laplaciano de un campo vectorial? Si de la ecuación 12 despejas nabla cuadrada A, fíjate cómo cambia tremendamente respecto al laplaciano de un phi. Respecto a la laplaciano de un phi. O sea, me quedaría que nabla cuadrada, despéjalo de aquí. Lo paso para acá sumando y para allá restando. Y entonces me quedaría que el laplaciano de un campo vectorial A, ¿sí? De 12, de la propiedad 12, el laplaciano de un campo vectorial A sería igual al gradiente de la divergencia, menos el rotacional del rotacional. Bácateles. Mira que sería igual el laplaciano de un campo vectorial. ¿Qué vamos a obtener como resultado? Aquí, cuando calculamos el laplaciano de una función escalar, lo que obtenemos es
un escalar. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí. Y cuando calculásemos el laplaciano de un campo vectorial, ¿qué me debe dar? Mira, este es el rotacional de un rotacional, esto es un vector. Entonces, lo que tengo que aquí, lo que debe aparecer aquí debe ser vector también, por supuesto. Gradiente de una divergencia, por supuesto. Esto es un vector, menos este otro vector. Entonces resulta que el laplaciano de un campo vectorial es un vector, mientras que el laplaciano de un campo escalar es un escalar. ¿De acuerdo? Sí, profe, entonces, acerca de los ejercicios, perdón, tampoco hacemos los que dicen de la parte de mecánica que están después de geometría diferencial. Es que Bueno, yo lo reviso. Los reviso. Esos sí. Eso sí. los de Porque, mecánica. ajá. Ok. Esos problemas son de aplicación de esto que estamos viendo. Sobre todo en esos problemas de mecánica, lo que estamos aplicando son las funciones vectoriales, las curvas en el plano y en el espacio. Las curvas en el plano y en el espacio. Ahí es donde se ve una aplicación importante a la mecánica de ese tipo de funciones. Sería interesante que estas tres propiedades, yo generalmente en clase, cuando estamos ahí en el SCOM, dejo de tarea que se investigue cuál es la interpretación física que tienen estas tres propiedades. ¿Qué significa que el rotacional de un gradiente sea cero? ¿Qué significa que la divergencia de un rotacional sea cero? ¿Qué significa eso, pues? Estás calculando esto, ¿y eso qué? Pues calcularlo puede ser fácil. Pues aquí calculo el gradiente, me da un vector, y luego calculo su rotacional. Y como es el rotacional de un gradiente, pues me debe dar cero a fuerzas. ¿Pero qué significa eso? Aquí fíjate, el gradiente de esta función es un vector, que como ya hemos señalado, el gradiente de una función escalar me representa un vector perpendicular al plano tangente a la superficie, representada por esta phi, ¿no? Entonces, cuando yo calculo su rotacional, ¿qué estoy calculando? El efecto de giro de ese vector, ¿no? El efecto de giro que tendrá ese vector, porque el rotacional de un campo vectorial lo que me mide es en qué grado de giro se encuentra ese campo. Si el campo fuera un fluido, pues cuando yo calculo su rotacional estoy midiendo qué tanto está girando. Entonces, ¿qué significa que sea cero? Entonces, como ingeniero creo que valdría la pena, no lo voy a pedir, pero sí valdría la pena que trates de ver qué es lo que significa esto. Investígalo y mándamelo por el Classroom. Voy a abrir una sesión ahí para que quien quiera hacerlo me lo manda y lo puedo tomar en cuenta. Bien, entonces, estas 12 propiedades son muy importantes y otras que luego son típicas porque se aplican con frecuencia. Por ejemplo, en el problema anterior habíamos calculado la divergencia de R, siendo R el vector XY más YJ más ZK. ¿Cuánto vale la divergencia de R? Lo pintamos la clase pasada. La divergencia de R. Es 1. Ah, perdón, 3. 3. La divergencia de R es 3. Entonces, ese es un resultado típico que cuando estamos estudiando estas propiedades, pues es como saber que 2 más 2 son 4. La divergencia de R, 3. Y el rotacional de R, 0. Entonces, resultados típicos importantes son resultados típicos importantes
son los siguientes. Ya lo había planteado la clase pasada. Si R es el vector XY más YJ más ZK, es un vector de posición de un punto XYZ. Entonces R, así solita, es la magnitud de R y está dada por la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. En consecuencia, R cuadrada, pues tiene que ser X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. Y con estos elementos para R, entonces la divergencia de R vale 3. La divergencia de R vale 3. La divergencia, lo podemos probar. La divergencia de R entre R cúbica vale 0. Esto es una ley que se conoce como fuerza del cuadrado inverso. Fuerza del cuadrado inverso. El gradiente de una función que depende de R, o sea, como resultado típico, y ya lo demostramos, es f' de R entre R por R vector. ¿Va? Fíjate, ahorita demostremos que la divergencia de R entre R cúbica vale 0. Profe, de casualidad no tiene como esas fórmulas en una hoja o algo así. Están en el libro, jóvenes. Ah, ok. Estas fórmulas están ahí en el Champs, donde el día de ayer dejé la tarea. Ah, ok, vale. Ahí están. Claro, estas no. Están las 12 que he pintado. Las 12. Estos son resultados que yo estoy planteando como resultados importantes. El gradiente, mira, el gradiente del producto punto entre A punto R, siendo A un vector constante. Para todo A, vector constante. El gradiente de A punto R es el vector A. Demuéstralo, verás. ¿Qué significa que A es un vector constante? Que sus componentes son números. Exacto, reales. muy bien. Que sus componentes son números. Un vector constante es 2,3,5. Ese es un vector constante. Un vector que no es constante es 2x, e a la x, y, z, 5. Este no es un vector constante, pero un vector A cuyos componentes son puros numeritos, decimos que es un vector constante. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si tú calculas el gradiente de ese producto punto, vas a ver que te da el vector A. El vector constante A. El gradiente de un R, si aplicamos nuestra formulita, esta que está aquí,
puedes demostrar fácilmente que el gradiente de un R vale menos R vector entre R cúbica. El gradiente de 1 en R cúbica es igual a menos 3 entre R a la quinta por R vector. Y el rotacional de este producto vectorial es igual a 2A para todo A vector constante. Para todo A vector constante. Y bueno, con estos resultados podemos resolver varios de los problemas que dejé de tarea. Voy a resolver algunos para ya terminar esta unidad con el tema de derivada direccional. ¿Sí? Que es precisamente el otro tema que yo planteé. Yo les dije, cuando estudiamos el gradiente, podemos encontrar 3 aplicaciones del gradiente, por decirlo así. El gradiente como un vector perpendicular a un plano tangente a una superficie, ¿verdad? Un plano que es tangente a una superficie que esté por aquí, el vector gradiente es este. Otra de las aplicaciones que encontramos del gradiente es calcular gradientes de funciones que dependen de R. La función escalar, que depende de x, y, z, me doy cuenta que la puedo expresar en términos de R, y entonces aplico esta formulita para hacer mucho más sencillo el cálculo del gradiente de ese tipo de funciones. Y otra, que es muy importante, es lo que conocemos como la derivada direccional. La derivada direccional no es otra cosa más que una generalización de la derivada parcial que ya estudiamos, la parcial de z con respecto de x o la parcial de z con respecto de y. Eso, pues ahorita en este momento lo explico, nada más resolvamos algunos ejercicios más de la tarea que dejé. A ver, por ejemplo, un problema que he puesto en los exámenes y que se ve muy apantallador, pero a ver, el problema que dice lo siguiente: hallar, esta R que estoy ocupando aquí, recuerda que es la R vector, la que hemos visto aquí. XY más YJ más ZK. Y como estoy aquí R solita, esta es la magnitud del vector R. A ver, entonces, ejercicio. Ese es un ejercicio de examen. Hallar el laplaciano de nabla punto R vector entre R cuadrado. Hallar el laplaciano de nabla punto R entre R cuadrado. Es uno de los ejercicios que dejé de tarea. Lo voy a resolver.
Bien, pues ¿qué hacemos? Primero, pues podemos calcular la divergencia del producto de una phi por A, ¿no es cierto? Esto que está aquí adentro obedece a la aplicación de esta expresión, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ¿Quién es phi? 1 sobre R cuadrada. 1 sobre R cuadrada. Y R vector es el A. Entonces, si yo calculo la divergencia de este producto, pasa y actúa más actúa y pasa. Entonces lo hacemos. Entonces me quedaría nabla cuadrada actuando sobre nabla punto R sobre R cuadrada, me va a quedar nabla cuadrada que actúa sobre, pasa y actúa. Pasa y actúa. Más actúa, tengo que calcular el gradiente de 1 en R cuadrada y pasa. ¿Estamos bien? Sí, ¿Pero cuánto vale la divergencia de R? 3. 3. Entonces, esto va a ser igual a nabla cuadrada que multiplica a 3 entre R cuadrada más. Ahora calculo la divergencia de 1 en R cuadrada. La divergencia de 1 en R cuadrada es derivar con respecto a R, 1 entre R cuadrada, divido entre R y multiplico por R vector. Punto, esta R que está aquí. ¿Vamos bien? Sí, Entonces, derivamos 1 entre R cuadrada. ¿Qué me daría? Esto va a ser igual a nabla cuadrada actuando sobre 3 entre R cuadrada más la derivada de 1 entre R cuadrada, ¿qué sería? R a la cuarta abajo, ¿no? Luego es el de abajo por la derivada del de arriba, que es 0, menos el de arriba por la derivada del de abajo, que sería 2R. Entonces, esta R con este 4, y me quedaría menos 2 en R cúbica. Entonces, me va a quedar menos 2 entre R cúbica, todo sobre R, y aquí por R punto R. Aplico extremos por extremos y medios por medios. Este está entre 1, entonces es este por este y este por este. Me va a quedar 2 entre R cuarta. 2 entre R cuarta. Aquí me queda 2 entre R cuarta. Pero R punto R es R cuadrada. Y entonces, 2R cuadrada entre R cuadrada. Aquí abajo me queda una R cuadrada. Y simplemente me quedo con eso. ¿Estoy bien? ¿Jóvenes? Sí. Y entonces esto va a ser igual a nabla cuadrada por 3 entre R cuadrada menos 2 entre R cuadrada, me queda 1 entre R cuadrada. Entonces tengo el laplaciano de 1 en R cuadrada. Ah, ok, pero entonces el laplaciano aquí es igual a la divergencia del gradiente, ¿no? ¿Cierto? Nabla cuadrada es la divergencia del gradiente. Profesor, ¿Sí? ¿también se puede aplicar la fórmula que vimos ayer? Bueno, que la demostró. Por supuesto, Sí, ¿no? Porque depende de R también. claro, pues es lo que vamos a hacer aquí.
pero pues quiero hacerlo completo, pues. Si calculamos ahora el gradiente de una R cuadrada, ¿esto qué sería igual? El gradiente de una R cuadrada, pues es de nuevo derivar con respecto a R, 1 entre R cuadrada entre R por R vector. Así, ¿no? Y entonces esto va a ser igual a nabla punto, actuando sobre quién. ¿Quién es la derivada de una R cuadrada? Acabamos de hacerlo. El de abajo al cuadrado es el de abajo, por la derivada del de arriba que es 0, menos el de arriba, por la derivada del de abajo que es 2R. Entonces, esta R me va a quedar menos 2 entre R cúbica, esta derivada. Y esto está dividido entre R y aquí por R vector. Menos 2 entre R cúbica, menos 2 entre R cúbica, dividido entre R, pues me queda menos 2 entre R cuarta. Esto se convierte en menos 2 entre R cuarta. Por R vector. Y ahora ya tengo que calcular la divergencia de un phi por A. Aquí nuevamente calculamos la divergencia de una función escalar, que es esta, por una función vectorial. Entonces, esto que sería igual. Pasa y actúa. Pasa y actúa. Más actúa y pasa. Voy a calcular el gradiente de menos 2 en R cuarta punto R. La divergencia de R vale 3. Y calculamos ahora el gradiente de 2 en R cuarta, nuevamente aplicando esta formulita. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? A menos 6 entre R cuarta, ¿verdad? 3 por 2, 6. Menos 6 entre R cuarta, más. Aquí, ¿qué me va a quedar? El gradiente de 2 en R cuarta es la derivada. Voy a pintar. Este signo negativo lo podemos sacar del operador. Entonces me va a quedar la derivada con respecto a R de 2 entre R cuarta dividido entre R por R vector punto esta R, esta última R que está aquí. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, esto va a ser igual, lo continuamos aquí. Menos 6 entre R cuarta. Y luego va a quedar menos. Derivamos esta función con respecto a R. Es R a la 8, ¿no? De abajo al cuadrado. Es el de abajo por la derivada del 2, que es 0. Menos 2 por la derivada de R cuarta, que es 4R cúbica. Entonces me quedaría menos 8R cúbica. Y este R cúbica entre este R a la 8, me quedaría un R... Ah, no. Sí. Un R quinta, ¿verdad? ¿Jóvenes? Aquí me queda R quinta por R cúbica. Entonces, este R cúbica, con este R cúbica de aquí, me quedaría R a la quinta. Y luego R punto R es R cuadrada. Entonces, R cuadrada
con... Todavía me falta, dividido entre Me faltó R. el sobre R, ¿no, profe? Sí, me faltó sobre R. Y entonces, está sobre 1, me va a quedar 8 entre R sexta. ¿Está bien? ¿Jóvenes? Sí. Y R.R es R cuadrada. ¿Cierto? Entonces, me va a quedar R cuarta aquí. Menos 8 entre R cuarta. Todo esto da menos 8 entre R cuarta. Con este menos se hace positivo y me queda 8 entre R cuarta. ¿Estoy bien? Sí. Por lo tanto, el laplaciano de la divergencia de S nada punto R entre R cuadrada vale ¿cuánto? Dos entre R cuarta. O sea, 2 por R a la menos 4. Que es la respuesta que viene ahí en el libro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, pues entonces, estos son algunos ejercicios en donde, pues como podemos observar, estamos aplicando el gradiente, la divergencia, sobre una función que depende de R. Sobre una función que depende de R. Bien. Pues entonces, pues yo no quiero privarlos del placer de pensar. Pónganse a resolver los ejercicios que dejé. Con esto, pues pueden ayudarse. También ahí en la tarea estoy, pues dando como sugerencia que leas el capítulo ese del CHAMS, veas la solución de los problemas, cómo están resueltos, cómo resuelve, y te pongas ya a resolver esos ejercicios de tarea. Los ejercicios que ponen, pues, para resolver. Entonces, estos son ejercicios de los que hay que resolver. Ya te resolví este y otros que vienen ahí. Ya de ayer los resolvimos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, entonces, veamos por favor el tema de la derivada direccional. Derivada direccional. La derivada direccional. La derivada direccional. ¿Qué significa eso? La derivada direccional. Bueno, mira. La derivada direccional, desde el punto de vista geométrico,
no es otra cosa más que la generalización de la derivada parcial con respecto a X o de la derivada parcial con respecto a Y. ¿Qué significa eso de la generalización? Si recuerdas, cuando yo les preguntaba ¿qué significa derivar parcialmente una función con respecto a X? ¿Recuerdan? Les dije, Sí. ¿qué significa? Tomar el resto de las funciones constantes, como si Ajá, fueran. bueno. Si yo voy a derivar con respecto a X una función, Bueno, si sería. la función depende de varias variables, pues todas las demás variables las mantengo constantes. Si pensamos en una función que depende de dos variables, X y Y, cuando yo derivo con respecto a X, pues la Y se mantiene constante. Pero eso es operativamente. Pero ¿cuál es el significado que tiene? O sea, ¿qué significa? Es la pendiente de la recta tangente la pendiente de la recta tangente a la intersección del plano constante con la superficie. Perfecto, muy bien. O sea, que si nosotros tenemos aquí nuestra superficie en el espacio, así, esta es la función z, igual a f de x, y, por ejemplo. Cuando tú derivas parcialmente la z con respecto a x, entonces eso significa que la y se mantiene constante. Aquí está la x, aquí está la y. Si la y se mantiene constante, entonces significa que voy a levantar un plano este sería un plano y igual a constante. Y entonces, en este plano, al interceptarse con la superficie Z, va a quedar dibujada aquí una curva. Le va a quedar dibujada una curva. Pues resulta que la derivada parcial de Z con respecto a X no es otra cosa más que la pendiente de esta recta tangente. ¿Verdad? Esto es igual a M pendiente de la recta tangente. Cuando tú derivas con respecto a Y, la parcial de Z con respecto a Y, y otra cosa antes de continuar. ¿Me puedes decir de los vectores I y J que nosotros podemos dibujar aquí en estos ejes coordenados? El vector I está aquí, ¿verdad? Aquí está el I. Un vector unitario. Es el vector unitario. Y el J está aquí. Es un vectorcito que siempre está presente ahí. ¿Estás de acuerdo en que el plano Y igual a constante es paralelo al I? Sí. El plano, este plano, Y constante, es paralelo al vector I. Entonces, ¿sabes qué? La derivada parcial de Z con respecto de X no es otra cosa más que la derivada direccional de la función Z en la dirección del vector I. La derivada parcial de Z con respecto a X no es otra cosa más que la derivada direccional de Z en la dirección del vector unitario I. También le podemos llamar así, porque el plano Y igual a constante es paralelo al vector I. O sea, podría yo entender que la curva
que está aquí dibujada sobre este plano, queda dibujada precisamente sobre un plano paralelo al vector y. Y entonces, podríamos pensar en la derivada parcial de z con respecto de x, justamente como la pendiente de esta recta tangente, pues como qué tan inclinada está la función en la dirección de este vector. A lo mejor ahí la superficie que está en el espacio, en la dirección del vector y, a lo mejor está muy parada. ¿Qué tal si la superficie fuera una montaña? Esas montañas que luego nos rodean alrededor de nuestra casa. Si la montaña estuviera muy parada, cuando yo calculo la derivada parcial de z con respecto a x, estaría yo viendo qué tan empinada está la montaña. Tal vez tiene una pendiente muy pronunciada o tal vez no. Entonces diría que estoy encontrando la derivada direccional de la función en la dirección del vector y. ¿Qué sucede cuando encuentras la derivada parcial de z con respecto a y? ¿Quién se mantiene constante? La x. Y entonces, si la x se mantiene constante, entonces resulta que ahora trazas un plano x igual a constante que corta la superficie, ¿verdad? En este plano, y ahora resulta que en ese plano lo que se observa es otra curva dibujada por aquí. Y la derivada parcial de z con respecto de y me da ahora la pendiente de esta recta tangente. Pero si te das cuenta, ahora el plano x igual a constante, este es el plano x igual a constante, es paralelo al vector unitario j. Entonces también decimos que la derivada parcial de z con respecto a y es igual a la derivada direccional de la función z en la dirección del vector unitario j. O sea que ahora, con esta derivada parcial con respecto a y, estaría yo midiendo qué tan pronunciada está la montaña, pero en la dirección del vector j. Y por lo tanto, con esas dos derivadas parciales, mi información respecto al comportamiento que tiene la montaña, de qué tan empinada está o no, queda limitado. Porque yo estoy viendo cómo está en esta dirección, en la dirección del vector unitario y, o en esta dirección del vector unitario j. Pero, ¿qué pasará entonces en los demás puntos de la montaña? Si en lugar de tomar un plano que esté paralelo al vector y, o un plano que esté paralelo al vector j, ahora considero un plano que corte a la superficie, pero en otra dirección, por ejemplo, en esta dirección, en la dirección de este vector u, así, inclinado. Entonces, ¿qué va a pasar si yo trazo aquí un plano? Lo voy a volver a dibujar aquí, mira. Aquí está la superficie, que repito, puede ser una montaña, pero ahora considera un plano que corte a la superficie, pero en esta dirección, en la dirección de este vector u, ya no en la dirección de este
o de este. Ahora, traza un plano en la dirección de un vector U cualquiera, pero que también en principio sea unitario. Vector U. Y traza un plano en esta dirección. Entonces, levantaría un plano por aquí. Así. Así. ¿Verdad? Así. Entonces, este es un plano en la dirección o paralelo a un vector U. ¿Qué va a pasar si ahora trazamos un plano así? No un plano X constante o un plano Y constante como aquí, sino un plano así, inclinado. ¿Están de acuerdo que este plano también va a interceptar a la superficie? Y también va a quedar dibujado en este plano otra curva. ¿Sí o no? Sí. ¿Jóvenes? Sí, profe. Y entonces, ¿cuál pregunta nos viene a la mente? Cuando yo calculo aquí la derivada parcial de z con respecto de x, calculo la pendiente de la recta tangente a la curva en la dirección del vector y. O puedo calcularlo en la dirección del vector j. Pero aquí, ¿cómo entonces calculo la pendiente de esta recta tangente a esta curva? Porque esta curva, dibujada en este plano, también tiene una recta tangente aquí. ¿Cómo calculo ahora la pendiente de esa recta tangente? Con la derivada direccional. O sea, que para calcular esa m, calculo la derivada direccional de la función f, esta es la f, en la dirección del vector u, de esta manera, mira. Y por eso es otra de las aplicaciones que tiene el gradiente. Es igual al gradiente de la función punto el vector u unitario. A esto se le llama, en términos generales, la derivada direccional de una función, un campo escalar f, en la dirección de un vector u. Para poder calcular esta derivada direccional, el vector u lo tengo que hacer unitario. Así como aquí el vector i es unitario y el vector j es unitario. Fíjate. ¿Cómo es que con esta formulita, cuando el u es el vector i, lo que obtenemos es la derivada parcial de f con respecto a x? Mira. Entonces, a esto se le llama derivada direccional de f en la dirección del vector u. Es simplemente una generalización de las derivadas parciales, parcial z con respecto de x y parcial z con respecto de y. O sea, la parcial z con respecto de x la puedo obtener también si aplico esta formulita cuando el u es el i. Fíjate, vamos a hacerlo. ¿Me están entendiendo, jóvenes? ¿Más o menos? Sí, profe. Sí. Con este corte que le hacemos así a la superficie en un plano inclinado, ¿qué información geométrica entonces estaré observando? La pendiente de la recta tangente a la curva Ajá. que se traza de intersección del plano constante con
Con la superficie. Con la superficie, pero estaré entonces midiendo qué tan inclinada está ahora la montaña, pero no solamente en la dirección del vector Y o del J, sino en cualquier otra dirección, ¿no es cierto? Porque este vector U, lo puedo ir moviendo. Aquí puedo estar midiendo un ángulo θ, y este vector U lo puedo ir poniendo en cualquier ángulo θ. Y entonces, de esa manera, estaría barriendo toda la forma que tiene la montaña. En esta dirección, ¿cómo se ve? Si me muevo un poquito más para acá, ¿cómo se ve? Si me muevo un poquito para acá, ¿cómo se ve? Si estoy ya paralelo al plano, al vector Y, pues ese ya sé cómo. Y si estoy con el J, también ya sé cómo. Entonces, con esto, pues simplemente generalizo el comportamiento geométrico de la función. O sea, cómo está la montaña, muy inclinada, muy parada o menos parada. Eso me lo va a estar midiendo precisamente la M, la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección. Entonces, vuelvo a repetir. Cuando el vector unitario U es el I, lo que encuentro es esta derivada parcial, mira. Fíjate. Voy a ponerlo acá. Profesor, ¿Sí? y bueno, esto también se podría ver como si, por ejemplo, yo me parara en un cuarto y veo cómo varía la temperatura en ese cuarto, pero solamente en una dirección de un vector. Eso es lo que vamos a ver enseguida. Esto que estoy tratando de explicar es el comportamiento geométrico de la derivada direccional o la interpretación geométrica de la derivada direccional. Y lo que tú me estás preguntando es el comportamiento físico o la información física que me da la derivada direccional. Efectivamente, yo puedo estar aquí en este cuarto donde estoy parado, cuarto en el cual hay una determinada temperatura. En este punto cercano a la lámpara que está aquí en mi casa, hay un cierto valor de temperatura. Si me voy acercando más al foco, pues evidentemente se siente una temperatura mayor. Entonces, en cada puntito de este cuarto hay un valor de temperatura. Imagínate que hubiera una bacteria colocada por aquí, hablando de las bacterias que ahora nos están ataque y ataque, ¿no? Los virus. E imagínate que esa bacteria supiera matemáticas. Si esa bacteria sabe calcular el gradiente de temperatura que hay aquí en este cuarto, lo que va a hacer es precisamente calcular el gradiente, como lo sabemos hacer, como se calcula un gradiente, y lo que le va a dar como resultado es un vector. Entonces vamos a pensar que la bacteria está parada en este punto, en un punto de coordenadas 3,5,4. Aquí está el punto. Entonces, la bacteria está parada en ese punto. Esa bacteria detecta que hay temperatura en cada punto de este cuarto y dice, tengo que buscar el camino para que el camino que debo seguir, la bacteria está hablando. Debo encontrar el camino que debo seguir para que la temperatura se enfríe lo más rápidamente posible, porque al estar parada yo, bacteria, en este punto, si me voy en la dirección en la que la temperatura crece con mayor rapidez, me voy a achicharrar. Entonces, debo de buscar el camino en donde la temperatura disminuya lo más rápidamente posible. Entonces, la bacteria, al saber matemáticas, calcula el gradiente de temperatura
la temperatura que hay aquí en este cuarto, modelada por una función, claro. Calcula el gradiente de esa función, evalúa el gradiente en este punto donde está parada, y entonces justamente lo que va a obtener al calcular el gradiente y evaluar el gradiente en este punto donde está parada, lo que va a obtener es un vector. Porque ya sabes que el gradiente es un vector. Ese vector apunta en la dirección en la que la temperatura crece con mayor rapidez en este cuarto. El gradiente de temperatura es un vector que me indica la dirección en la cual la temperatura crece con mayor rapidez. Eso lo vamos a demostrar. Entonces, resulta que si yo cambio el sentido de ese vector, si el vector gradiente apunta hacia acá, en esta dirección, aquí está parada la bacteria, aquí está parada. Calcula el gradiente de temperatura y resulta que el vector está apuntando así, o así, o así. Entonces dice, si me voy en esta dirección del vector gradiente, me voy a achicharrar. Porque en esa dirección, la información que me está dando el vector gradiente es que en esa dirección la temperatura crece rápidamente. Por lo tanto, para no achicharrarme, ¿en qué dirección me voy? Voltea el sentido del vector gradiente y en el sentido del vector gradiente contrario, o sea, con signo negativo, es la dirección en la cual la temperatura que hay en este cuarto decrece con mayor rapidez. Y entonces la bacteria, al calcular eso, vuelas, se va en esa dirección, donde la temperatura, pues, decrece, o sea, decrece con mayor rapidez. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Esa es la información que nos da la derivada direccional. Obsérvese que hay dos cosas importantes aquí. La derivada direccional, como tal, mira cómo se calcula. Como el producto punto de un vector, que es el gradiente, con otro vector, que es este vector unitario. Me va a dar como resultado un numerito. Porque el producto punto es un escalar. Cuando evalúo el gradiente en el punto, pues lo que me va a dar es un numerito. Esto es un escalar. Que físicamente, que geométricamente me representa la pendiente de una recta tangente. Pero físicamente me estaría representando una cantidad física que más bien, o lo que más me interesa, es la dirección de este vector. Pero, pues antes de continuar, quisiera terminar lo que estoy diciendo. O sea, me tuve que meter con eso porque me preguntaron. Pero voy para allá. Primero, dame chance de terminar esto, ¿no? Estoy tratando de presentar, o de decir que el gradiente de f.u, que se llama derivada direccional, no es otra cosa más que una generalización de la derivada parcial. En efecto, si por ejemplo u es el vector unitario i, mira, entonces, por eso lo estoy poniendo ahí, lo voy a poner aquí, en efecto. Si u es igual al vector unitario i, entonces la derivada direccional de f en la dirección de i sería igual al gradiente de f punto i. Si la función f es la función f de x, y, ¿verdad? Si f es la función que depende de estas dos variables, entonces calcula este producto punto. Diga, la derivada direccional de f en la dirección del vector i sería el gradiente de f, pero el gradiente de f sería la parcial de f con respecto de x, parcial de f con respecto de y. Punto i, pero el i es el 1,0. Por lo tanto, ¿esto a qué es igual? La derivada direccional de f en la dirección del vector i sería la parcial de f con respecto de x por 1, más la parcial de f, voy a pintar, más la parcial de f con respecto de y por 0. Esto es 0.
y simplemente me queda la derivada parcial de f con respecto a x. O sea que la derivada direccional en la dirección del vector y es la derivada parcial de f con respecto a x. Si u es el j, ¿verdad? Si u, ese vector, es el j, entonces, ¿quién es la derivada direccional en la dirección de j? Me quedaría la derivada direccional de f en la dirección del j es gradiente de f punto j. Y esto sería igual a ¿quién? Parcial de f con respecto de x, coma, parcial de f con respecto de y, punto el j, pero el j es el 0,1. ¿Y qué me da? Que la derivada direccional de f en la dirección del vector j es igual a parcial de f con respecto de x por 0, más la parcial de f con respecto de y por 1. O sea, esto es igual a la parcial de f con respecto de y. ¿Sí? La derivada parcial de f con respecto de y es un caso particular de esta derivada direccional. ¿Se entiende? Sí. Por eso estoy señalando que esta derivada es simplemente una generalización de las derivadas parciales, estas que ya hemos calculado. Entonces, obviamente, si ahora el vector u ya no es ni el i ni el j, pues también puedo calcular la derivada direccional en esa otra dirección. O sea, en otras palabras, para calcular una derivada direccional, pues simplemente calculo el gradiente y hago el producto punto con el vector unitario u. A ver, por ejemplo, dentro de los ejercicios de tarea que dejé, hay por ahí alguno que dice hallar la derivada de phi, no dice la derivada direccional, nada más dice hallar la derivada de phi dada por la siguiente función. Mira. Un ejemplo. ¿Puedo borrar? ¿Ves? Sí. Profe, y por ejemplo, ahí por qué hice el producto punto de los vectores en segunda dimensión? En ¿El el producto cálculo. punto de quién? Ahí enfrente, más arriba, ajá, porque ahí nada más puso dos componentes. Sí, claro, porque estoy hablando del vector i dibujado en el plano. Ok. O sea, si quiero el vector i es el vector de componentes 1,0,0, ¿no? Y la función f, pues es la función f de x, y. Entonces, como son dos variables, f depende de x y de y, pues entonces al hacer el producto punto del gradiente de f, cuando calculo el gradiente de f de una función que depende de dos variables, lo que me va a quedar es un vector que tiene dos componentes. Ok. Por lo tanto, ¿cómo le hago para multiplicarlo con el vector i? Pues lo considero con sus dos componentes nada más, el 1 y el 0. ¿No? Sí. Aquí viene otro problema en donde, por ejemplo, la función f no depende nada más de dos variables, sino de tres. El problema que dice aquí. Hallar la derivada, dice hallar la derivada de la función phi que depende de x, y, z, dada de esta manera. 4x por z cúbica, 4x por z cúbica, menos 3x cuadrada, menos 3x cuadrada, y cuadrada por z, así, en el punto
2 menos 1, 2. 2 menos 1, 2. En la dirección, aquí está la clave, mira. En la dirección me están diciendo, ¿en qué dirección quieres que derive? En la dirección del vector U, lo voy a pintar así, dado como 2i menos 3j más 6k. Hallar la derivada, no me dice direccional, pero me doy cuenta que es la derivada direccional porque dice en la dirección del vector. En la dirección del vector. Ah, estás pidiendo la derivada direccional. ¿Cómo se calcula este problemita? Simplemente. Pues muy sencillo. La derivada direccional de phi en la dirección de este vector U también se puede escribir así, mira. La derivada de phi con respecto de S. La siguiente clase te explico por qué con respecto de S. Se puede denotar también así. La derivada de phi con respecto de S es la derivada direccional de phi en la dirección U y no es otra cosa más que el gradiente de phi evaluada en el punto 2, menos 1, 2, punto el vector unitario U. Este vector U que me dan aquí debe ser unitario. Si no lo es, lo hago unitario. ¿Por qué razón? Porque precisamente estamos señalando que la derivada direccional es una generalización de esas derivadas parciales. Y cuando este U es el I, que es el unitario, se cumple. Entonces, digamos que esa es la razón por la cual este U tiene que ser unitario. Entonces, primero checas si el vector U que te están dando es unitario. ¿Es unitario ese vector? Para que este vector sea unitario, pues lo divido entre su magnitud. Y entonces, ¿qué me queda? Calcula el gradiente. ¿Quién es el gradiente de phi? Esta es la función phi. Voy a tener, ¿qué vector? Parcial de phi con respecto a x. Con respecto a x me va a quedar 4 z cúbica menos, ¿qué? 6x y cuadrada z, coma. Ahora la derivo con respecto de y. Aquí no hay y, vale 0. Y nada más voy a derivar esta función con respecto de y, entonces me va a quedar menos 6x cuadrada y z, coma. Y ahora la derivo con respecto de z. Me va a quedar 12x z cuadrada menos 3x cuadrada y cuadrada. ¿Estoy bien? Ese es el gradiente. Evalúas el gradiente en el punto 2 menos 1, 2. Entonces, ¿esto que va a ser igual? A donde veas z, le pones 2 menos 6 por x, que es 2, por y, que es menos 1 al cuadrado, por z, que es 2, coma, menos 6 por 2 al cuadrado, por menos 1, por 2, y aquí 12 por 2 al cuadrado, que es la z, menos 3 por 2 al cuadrado, por menos 1 al cuadrado. Ahí está. ¿Me quieres decir qué da? Aquí te queda 8, 8 por 4, 32, menos, aquí va a ser negativo, ¿verdad? Aquí queda 8 por 4, 32, y aquí me queda menos. 2 por 2, 2 por 2, 4. 6 por 4, 24. Entonces me quedaría 32 menos 24, 4 para 12, 8. Entonces me quedan 8 aquí. ¿Cómo? Y aquí me da, ¿qué? 4.
4 por 2, 8, 6 por 8, 48. Coma. Y aquí lo que dé, ¿no? Otro numerito. ¿Cuánto da? Aquí. 12 por 2 por 2 al cuadrado, menos 3 por 2 al cuadrado, por menos 1 al cuadrado. ¿Qué da? ¿Cuál es? Aquí me queda Creo que 84. 84. Bueno, lo que sea. Ahí está el gradiente en este punto. Ahora necesito que el vector U sea unitario. El vector U unitario es U entre su magnitud, ¿verdad? Entonces, el vector U tiene de componentes 2 menos 3, 6. Dividido entre 4 más 9 más 36. $36 más 4 son 40, 49, raíz de 49 es 7. Entonces me queda 2 séptimos, coma, menos 3 séptimos, coma, 6 séptimos. Ahí está el vector unitario. Por lo tanto, la derivada direccional en la dirección de este vector, en este punto, ¿quién es? La derivada direccional de f en la dirección de ese vector es igual a 8,48,84 punto 2 séptimos, coma, menos 3 séptimos, coma, 6 séptimos. Haces el producto punto, va a quedar 8 por 2 séptimos, más 48 por menos 3 séptimos, más 84 por 6 séptimos. Lo que te dé, esa es la derivada direccional. ¿De acuerdo? Sí. Esa es la derivada direccional. Bien. Entonces, ¿quieren ir, por favor, pensando esa propuesta? Ustedes podrían regalarme unas clases en la mañana, digamos, lunes y jueves. Bueno, el día de mañana yo no voy a poder porque tengo que ir a SCOM en la mañana. Bueno, hablo por mí, pero no sé lo que digan los demás, profesor. Ajá. Bueno, que fuera a partir del lunes, el próximo lunes. A partir del próximo lunes. ¿Qué días dijo, profesor? Los lunes y los jueves, por ejemplo, de 10:30 de la mañana. Ustedes van en la tarde, ¿no? Ajá. Sí. Sí. En la Bueno, mañana. por mí estaría bien. Digo, el martes es el día que más se nos complicaría, pero pues dice que el lunes y el jueves, entonces, bueno, por mí Lunes no y veo. jueves. No. Bien. Ujú. Entonces, si la próxima clase, que es el viernes, me confirman, por favor, si se puede, para poder tomar unas clases extras. Por favor. Sí se puede, ¿eh? Entonces, si para todos es posible. Bueno, entonces, nos vemos la próxima clase. Ya me pasé unos minutos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.